este video haremos un repaso de las herramientas matemáticas más importantes para calcular cantidades en la obra. Para poder conocer las cantidades de materiales que debemos comprar para hacer una casa, primero tenemos que calcular la longitud, la superficie o el volumen de lo que vamos a hacer. ¿Cómo calculamos una longitud? Utilizando una cinta métrica, una regla, un escalímetro, según sea lo que se va a medir. Si necesitamos conocer el largo de un caño en la obra, por ejemplo, usaremos una cinta métrica. Ahora bien, si lo que medimos es un plano, que por ejemplo puede estar en escala 1:50, utilizaremos un escalímetro. Aquí tenemos la unidad de medida principal para medir longitudes, que es el metro, con sus múltiplos y submúltiplos. Un metro tiene 100 centímetros. Al hacer las cuentas, debemos prestar mucha atención en las comas y no equivocarnos en la unidad de medida. Muchas veces es importante calcular el perímetro, que es la suma de las medidas de los bordes de una figura geométrica cerrada. Por ejemplo, si tenemos que cercar un terreno y queremos comprar alambre olímpico, vamos a tener que determinar la cantidad de metros totales calculando el perímetro. En el caso del círculo, será necesario conocer su diámetro, que es la distancia de borde a borde, pasando por el centro del círculo, y se calcula utilizando una fórmula, que es pi por diámetro. Para medir y calcular cantidades de pisos, revoques, vidrios, entre otros, se necesita conocer cómo calcular superficies. Las superficies de rectángulos y cuadrados se calculan multiplicando lado por lado, o lado mayor por lado menor. La superficie de un triángulo multiplicando la longitud de la base por la altura y dividiendo al resultado por 2. Para determinar la superficie del círculo, necesitamos conocer el radio, que es la mitad del diámetro. El radio es la distancia desde el centro del círculo hasta el borde. La fórmula es pi por radio al cuadrado. Para determinar un relleno de tierra a colocar, o medir los cimientos, o calcular la cantidad de hormigón en la obra, utilizamos el cálculo de volumen, que por definirlo de algún modo es el espacio que ocupan las cosas. El metro cúbico es la unidad de medida principal y la mayoría de los volúmenes que se presentan en la construcción se calculan multiplicando la superficie de la base, cuadrado, rectángulo o círculo, por su altura. Aquí tenemos la diferencia entre el cálculo de superficie y el de volumen. Un metro cuadrado de superficie representa un elemento cuyos lados miden 1 metro. Un metro cúbico de volumen, en cambio, resulta de multiplicar los 3 lados del cuerpo que miden 1 metro cada uno. Aquí tenemos las conversiones para poder utilizar los múltiplos y submúltiplos tanto en los cálculos de superficie como en el cálculo de los volúmenes. Una conversión muy importante y que se usa muchísimo en obra es medir el volumen, pero en litros. En el caso del agua, en 1 metro cúbico entran 1000 litros. En la imagen encontramos una relación entre la altura de una persona y el cubo cuyo volumen es 1 metro cúbico o 1000 litros. Para terminar entonces, repasemos un poco lo que aprendimos. ¿En qué unidades mido las barras de hierro? Y en unidades de longitud, con una cinta métrica, mido en metros o en centímetros, por ejemplo. ¿Y por qué eso? Y porque las barras de hierro tienen una dimensión mucho más importante que las demás. El largo es muchísimo mayor que el diámetro. ¿Y cómo mide una placa o una baldosa de piso?
y calculo su superficie. Si, por ejemplo, sus lados tienen 30 centímetros, se piden en el corralón como baldosas de 30 por 30, que así se calcularía su superficie. También, si queremos comprar pisos cerámicos en un corralón, le podemos indicar al vendedor la superficie de la habitación donde los vamos a colocar. Por ejemplo, si yo quisiera comprar para colocarlos en mi habitación, diría que tiene 3 por 3, entonces al vendedor le digo, necesito pisos para cubrir 9 metros cuadrados. Otro problema frecuente en obra es determinar la capacidad de un tanque de agua, o de una pileta de natación, o de un pozo negro para desagüe cloacal. En todos estos casos se define el volumen, en litros o metros cúbicos. Por ejemplo, si queremos saber qué espacio tenemos que preparar para ubicar el tanque de agua arriba del techo, es importante consultar los datos técnicos que nos da el fabricante. En el caso de esta empresa, Fibrodur, un tanque de 500 litros, vemos en la tabla que tiene una altura de 103 centímetros y un diámetro en la base de 90 centímetros. Y bueno, sabiendo todo lo aprendido en el video, ya podemos iniciar las tareas de cómputo. En los siguientes videos vamos a hacer juntos el cómputo paso a paso de algunos de los ítems más importantes de una obra.